Pablo Maldonado, ¿puede leer? Claro que ¿Pueden sí, encender su doctora. cámara, por favor? Sus camaritas enciendan, Sí, por sí, sí, favor. sí, doctora. Espera, espera, espera. Ya, Tu cámara. muy bien, sigamos. En el Hospital San Juan de Dios, el familiar de un bioquímico del hospital presenta diagnóstico de dengue y requiere en su orden médica esputo, cultivo de lesión dérmica y sangre. Bien, ese es el encabezado del problema, ¿no? A partir de ahí se les puede preguntar muchísimo, hacer muchísimas preguntas referente a la normativa. Por ejemplo, pregunto al curso, ¿cómo se debe considerar estas muestras? ¿Cómo son consideradas estas muestras? Perdón. Se debe considerar un tanto peligrosas biológicamente, doctora, porque todavía no están los resultados de ese laboratorio. Podemos Como decir, dije, ¿escuchó? Siga, por favor, Anabel. como usted dijo que cada muestra biológica se puede considerar como un posible riesgo de infección. No, es considerada como potencialmente infecciosa. Esa es la respuesta. Considerada como potencialmente infecciosa. Bien. Entonces, sea del bioquímico, sea del familiar, sea lo que sea, es considerada potencialmente infecciosa. Ahora yo pregunto, eh, ¿se aplicarán normas de bioseguridad para trabajar estas muestras? ¿Medidas de bioseguridad para trabajar estas muestras? ¿Qué medidas de bioseguridad? Mariana Cicely, ¿qué dicen? Sí. ¿Qué medidas de bioseguridad debería de tomar el personal para tomar estas muestras? Las medidas. Buenas noches, doctora. Tendría que usar las medidas principales que serían guantes, bata. No, 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 sa- no, 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 no. Antes de que veamos. Entonces, le pregunto mejor, ¿qué barreras? ¿Qué barreras barreras, debería de utilizar? barreras biológicas como las vacunas, ¿Por qué? porque siempre antes de comenzar una práctica nosotros tenemos que estar previamente vacunados para evitar contagiarnos de alguna enfermedad posible. ¿Qué vacuna le pondría? Puede ser para la influenza, también se utiliza el sarampión, el tétano, la hepatitis B. Generalmente piden para hacer prácticas en laboratorio. Esas son las vacunas que debería de tener el personal que hace toma la muestra. Solamente esta toma de muestra. ¿Qué más debería de tener el personal? ¿Qué otra barrera debería aplicar? Las barreras de protección personal, ¿Cuáles son esas? mm, eh, como ser guantes, ¿Qué gorro, se llaman esas equipo, barreras? EPP, EPP, equipo de protección EPP personal. se llama, doctora. ¿Pero qué se llama esa barrera? barrera física. Barreras físicas. Dentro de ellos están los equipos de protección personal que son, ¿qué me decía Johnny? ¿Cuáles eran esas barreras? El guante, bata, el barbijo, El el gorro, gorro. ¿Qué más? Sí. A ver. Pero fíjense que yo estoy preguntando para qué medidas o qué barreras debería aplicar el personal. Mm.
¿Qué barreras de bioseguridad debería de aplicar el personal? ¿Puedo contestar, doctor? Claro que sí, Rocío. Bueno, en este caso, según el caso clínico, menciona que es una orden médica de esputo. Generalmente, cuando tienen, en el caso del esputo, tiene que el personal tener una barrera física. Y en este caso sería el barbijo y los guantes, ¿no? Y también, como mencionaba la otra compañera, cuando uno recibe un tipo de este tipo de material en el frasquito, uno lo recibe bien cubierto con sus guantes y, bueno, lo tiene que llevar arriba, ¿no? O donde está la cámara perdón, la heladera, pero también hay que desinfectar este lugar el primer lugar de contacto para cuando vengan otros pacientes también a entregar sus muestras. Pero fíjense cuál es la pregunta. ¿Qué barreras de protección personal debería de utilizar? Perdón, ¿qué barreras de bioseguridad debería de utilizar el personal? Esa es la pregunta. Barreras administrativas y de supervisión. Eso no existe o existe dentro de las barreras de protección personal, de las barreras que aplicamos en bioseguridad. Tenemos las barreras físicas, las barreras, ¿qué más? Químicas y Químicas biológicas. y Y biológicas. biológicas. ¿Y de dónde salen esas barreras administrativas? No hay, no existe, no es cierto, barreras administrativas. Entonces, su compañera dice, podríamos utilizar barreras químicas. ¿Ya? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento? Piensen, contesten, no tengan miedo a equivocarse. Para eso estamos, para eso es esta clase, ¿no? Las barreras químicas son, digamos, sustancias de alcohol, cloro, desinfectantes. Sería utilizadas, digamos, después de tomar la muestra o antes, digamos, para desinfectar o limpiar el lugar donde se ha tomado la muestra. Pero estamos hablando de bioseguridad para el personal. La asepsia de las manos, ya sea con guantes, tanto al Después, muy bien, antes Jocelyn, muy bien. de... Después del proceso, el lavado de manos, importantísimo la higienización. Antes de colocarse los guantes y después de colocarse los guantes, después de atender este tipo de paciente, lavado de manos. Ahí tenemos. ¿Con qué nos vamos a lavar y con qué vamos a hacer la asepsia de nuestras manos? ¿Qué antiséptico vamos a utilizar? Alcohol al 70%, doctora. Hacemos una higienización y luego hacemos una antisepsia con alcohol, ¿al cuánto? Al 70%. Muy bien. Pregunto a la sala, ¿lo puedo hacer con alcohol de 96 grados? No, no se puede, porque si ocupamos el No se puede. 96 estuviéramos fijando. ¿Qué estuviéramos fijando? los microorganismos en la superficie. Los Entonces, microorganismos, muy bien, los microorganismos que se encuentran en la superficie de mi tejido vivo, o sea, del operador, porque estamos hablando de la bioseguridad del operador o del que hace la toma de muestra. Hasta aquí vamos bien. Miren, con un simple problema ya tenemos hartísimas preguntas. Ahora, pregunto, ¿qué tipo de residuos se generarían cuando se atiende a este paciente? Residuos infecciosos, doctora. Muy bien, ¿cuáles? y comunes. Las A ver, ¿cuáles muestras, son? el guante más que todo debe desecharse porque Guante, ya, habrá un contacto directo con el paciente ya infectado. El ya. guante, el barbijo, ¿Dónde boto el eh, guante? en el basurero que tiene la bolsa de color roja para residuos infecciosos. Ya, muy bien. ¿Qué más genero allá? Fíjense, dice diagnóstico de dengue, requiere en su orden médica esputo. ¿Qué es esputo? Muestra biológica. El puto es la flema que sale desde
desde el fondo, ¿no? No es saliva, porque en la saliva vamos a observar solamente células. Lo que queremos Ya. es observar directamente lo que es La la flema. bacteria que está ocasionando. Sí, exacto. Está en la flema. Muy bien. ¿Cómo elimino a qué clase corresponde y qué tratamiento le voy a hacer? ¿Qué tratamiento le voy a hacer? ¿Qué me dicen? Tratamiento con Tratamiento con Pertenece a, cal. sí, pertenece a la clase A, doctora. ¿Qué clase? ¿Qué es su clase? ¿Por qué a uno? Porque son muestras biológicas, ¿no es cierto? Entonces, el esputo. Ahora, cultivo de lesión dérmica, dice. ¿Qué residuo genero? Ya sé que el esputo le voy a poner, que pertenece a la clase A, su clase A1, y le voy a poner cal para eliminar. Ya sé. Ahora, ¿qué voy a hacer el otro residuo que me queda? Yo llevo la muestra, hago el cultivo de la lesión dérmica y tengo que botar. ¿Cómo voy a eliminar ese cultivo donde crecieron las bacterias? ¿Quién me Mm, responde? Sería por este, depositando la autoclave. ¿Por qué? para poder exterminar los microorganismos que crecieron o que posiblemente podrían estar tal vez Se alrededor de extermina. lo que Desnaturalizar. ¿Qué naturalizar cosa? los microorganismos o las bacterias crecientes. Los microorganismos no se Sí. desnaturalizan. ¿Quiénes se desnaturalizan? Las bacterias. Las proteínas de la bacteria, ¿no es Sí. cierto? Bien. Me parece que solamente hay 3, 4 personas que están participando en la clase y los demás 198 no participan. Necesito que participen. Si no, solamente vamos a hacer un caso clínico. Así que participen, por favor. Vamos. Entonces ya tenemos cultivo de lesión dérmica. Pregunto, ¿cómo eliminamos? Ya, en el cultivo de lesión dérmica, cuando yo hago la toma de muestra para el cultivo, preparo con un hisopo, hago la toma de muestra en el sitio donde tiene la lesión y siembro en el medio de cultivo. Ya estoy sembrando. ¿Dónde elimino ese hisopo? ¿Dónde elimino ese hisopo? En los residuos infecciosos en la bolsa roja. En la bolsa Pero, roja. a ver, es un hisopo. ¿Alguien conoce un hisopo? Sí, mayormente lo utilizan para limpiar orejas. Ese es un cotonete. Ah, perdón, perdón. Para toma mucosas. El que hisopo es usaron para tomar Ah, sí, sí. para el COVID. Ya, ese es más grandecito, ¿no es cierto? Ujú. Sí, Pero este, si yo lo pongo a la bolsa, ¿qué va a pasar con la bolsa? se puede perforar, Sí. se Puede puede romper. perforar la bolsa, muy bien, puede perforar la bolsa. Entonces, ¿lo colocaré ahí o no corresponde? ¿O puedo buscar otro lugar mejor? Sería en cortopunzantes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tiene el bote de ¿Por qué? plástico de cartón para evitar que se rompa y así rompa la bolsa y generemos contaminación. Para evitar que perfore la bolsa y nos genere mayor contaminación, ¿no es cierto? Muy bien. Ya vamos con el cultivo de lesión dérmica. Pero dice que se tiene que extraer sangre. ¿Qué residuos se generan cuando se extrae sangre? Comunes, La jeringa, doctora, con la que se realiza la muestra, ¿Ya? ¿Qué cosa? La jeringa, ¿qué más? las torunas de alcohol.
Las Las toronjas. dos. Torondas. Alcohol. El ¿Ya qué más? paquete ¿Perdón? jeringa, que sería ¿Cuál? el paquete en la Los- uno común. Paquete o el tubo donde es administrado para la sangre. Extracción. Ujú. ¿El paquete o el tubo? No, la envoltura La donde viene envoltura. sellada la jeringa. Ah, ya la envoltura donde venía la jeringa. Sería ¿Dónde va un eso? residuo común. A residuos comunes. Claro, ¿Qué sería más? cuando no hay contacto Muy con la bien. sangre. ¿Qué más eliminamos? Los Ser el de guantes. la aguja. Do- ¿Los ¿Dónde van los capuchones? guantes? ¿Dónde van los guantes? El Ya, residuo infeccioso, Infecciosos. doctora. ya. ¿El capuchón de la aguja dónde va? Cortopunzantes. Cortopunzantes. Cortopunzantes con la aguja va. Ya. Y entonces con la aguja va el cortopunzante. Ya tenemos la jeringa, la aguja y el empaque. Entonces, así nosotros hacemos damos la respuesta a esta pregunta. ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Bien o no? ¿Da para pensar o no da para pensar? Sí. Sí, doctora, Sí, da doctora. para pensar y analizar en cada muestra que se pide para hacer el análisis clínico. Cada Bien. muestra, dónde se debe botar cada residuo. Exactamente, muy bien. Eso es lo que quiero. Ahora pregunto yo. Eh, suponiendo que en este laboratorio se haga, un diagnóstico de laboratorio y como es un laboratorio grande se generen 55%, no, perdón, 75% de residuos comunes, 75% de residuos comunes y 25% de residuos peligrosos. Pregunto, ¿corresponde? ¿No corresponde? ¿Por qué? Sí, doctora, corresponde porque se está haciendo un, un- una selección precisa y detallada de cada material que va a lo que es residuos comunes, residuos infecciosos, con la descripción que necesitamos saber, ¿no? Para su Es una ¿Qué más descripción dice? que necesitamos saber, digamos, cuántos residuos generamos, cuánto se producen, digamos, por semana, todo eso. Pero yo les estoy diciendo que producto de ese proceso es 75% de comunes, 75% de comunes y 25% de infecciosos. Ah, aquí me acuerdo. ¿Estaría Según no me incorrecto? No corresponde, doctora, no porque corresponde según porque la No, no mayoría es. de los, La de los mayoría residuos sería son Levanten la infecciosos. mano, levante la mano. Aide Plaza, por favor, puede encender su cámara y nos explica por qué. Aide Plaza. Buenas noches, doctora. Yo decía, digamos, que sería el 75% de residuos infecciosos, ya que está hablando que vamos a estar, digamos, en un lugar donde, en un laboratorio, digamos, ¿no? Y ahí mayormente se está, digamos, con eso. Margaret, ¿será que su compañera tiene razón? no, doctora. A ver. Según lo que se habló en la anterior clase, los residuos comunes es el 80%. Y después entre los residuos infecciosos el 20%, que eso está entre el 4%, están los químicos farmacéuticos y el 1% los radiactivos. Entonces, ¿qué está pasando en esa institución? Porque hay una mala clasificación. ¿Qué está pasando? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué está pasando? Porque la clasificación sería que no estaría de manera correcta. ¿Y qué produce la incorrecta clasificación? Contaminación. Ya.
¿Y cuáles serían las causas para que ellos no generen los residuos de acuerdo a lo que dice la normativa? Por Jocelyn, ejemplo, que un residuo que pertenece a a un grupo clasificado le estén botando a otro grupo clasificado. Como por ejemplo, alguien botara más residuos comunes en en los infecciosos o viceversa. Esto iría mayormente o sea, correspondería en el almacenamiento. O sea, en el almacenamiento primario sería, doctor. O sea, ahí estaría Sí. clasificándolo mal. O sea, desde el inicio, desde ahí. muy Y por bien, eso la clasificación sería errada, sería, perdón, en el almacenamiento primario, ¿no es cierto? Muy bien. sí. ¿Y a qué se debe la causa? Ya sabemos el punto. ¿Y a qué se debe? Puede ser falta de información o de voluntad. Muy bien. Falta de información o de voluntad para hacer el trabajo como se debe hacer, ¿no es cierto? Gady Santusa, dígame, ¿cuál sería la propuesta que usted plantearía para que se mejore ese problema de generación de residuos? Luego contesta Jocelyn, por favor. Podría ser talleres más informativos con prácticas. ¿Para qué harían los talleres? Al ver que no tienen conocimiento para enseñarles una correcta clasificación desde el origen. Pero le van a Sería decir, capacitar, ya, capacitar, ¿qué más? o sea, enseñar al personal de salud, o sea, a todos ahí donde están trabajando, ¿no? O sea, debería haber un buen control en esa, o sea, en que deberían tener ese conocimiento. Muy bien, muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora, todo está bien. No, doctora. Pregunto, ¿cómo ustedes, cómo ustedes dentro de ese hospital, minimizarían el riesgo de transmisión de enfermedades? Utilizando el EPP. EPP. Ay, wow. Ya, Ana Isabel Reinaga, que levantó la mano, por favor, ¿puedes responder? Para aquello se llega también en los centros de salud, es así que te llega a promocionar, a enseñar en sí para los pacientes, para evitar lo que es esa transmisión de enfermedades y más que todo el personal de salud tiene que tener un previo cuidado, más que todo, por eso se tiene que utilizar siempre los EPP y tener en cuenta los cuidados que tienen que tener antes de realizar la muestra. Y si se llega, aunque sea un piqueteo con lo que es de la aguja de la jeringa, tiene que avisarse al mismo momento. Ya, vamos, otra pregunta. Gracias, Ana Isabel. Puede bajar la mano. Otra pregunta. Para este paciente que tiene diagnóstico de dengue, ¿será que los residuos que él genera corresponden a la clase, si estuviera internado, corresponden a la clase A6? Tiene dengue. Sí correspondería, ¿Por qué? porque ahí es donde, o sea, mayormente el personal de salud estaría en contacto, digamos, con los pacientes que están ahí, así como esa persona que está enferma con dengue, ¿no ves? Se trata de eso. Se trata de un paciente aislado. ¿Por Sí. qué quieren Yo aislar al paciente? yo digo, yo digo que no, doctora, porque no es una enfermedad contagiosa de humano a humano, es una enfermedad contagiosa de un insecto. Muy bien, ahí va la respuesta. Gracias, Nayerli Zúñiga.
Esa es la respuesta correcta. Eh, ¿Qué le iba a decir? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Les gustó el caso clínico? Sí, doctora, no hay ninguna duda. Sí, Sí. doctora. Bien. Eh, ¿todos tranquilos, sin problema? Entonces, pregunto. Yo tengo una pregunta. A ver, ¿quién? Levante la mano. Carlos Poquiviqui, Sí. Doctora, dígame, Carlos. disculpe, en eso de que el 80% de residuos comunes y el 20% de infeccioso, sí o sí se debe cumplir en un laboratorio. Sí. Ahora yo pregunto. Eso dice la norma. Residuos infecciosos peligrosos infecciosos. Quiere decir que está dentro de los peligrosos están los infecciosos y los de clase B y el que decimos nosotros 541, ese porcentaje tiene que estar especificado dentro de cada uno de ellos. Ahora yo pregunto a la clase. ¿Cómo haría yo lo que dice su compañero? Porque si dentro de un laboratorio, me dice Milton, si eso es la idea, si dentro de un laboratorio todos deben cumplir la norma del 80-20, esa es la pregunta, ¿no es cierto? ¿Todos los laboratorios deben cumplir esa normativa? ¿Eso me pregunta? Sí, Carlos, doctora. perdón. Sí, Bien, eso lo... lo explicamos en la anterior clase. Todos los laboratorios deben cumplir la normativa 6900-2 y deben hacer su diagnóstico y caracterización una vez al año o cuando sucedió algún cambio trascendental en los procedimientos del manejo de los residuos o dentro de la institución. Entonces, en ese proceso de diagnóstico y de caracterización se hace la evaluación de la cantidad de residuos que se generan. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo dentro de un laboratorio yo voy a generar tanto residuo clase C que tiene que llegar al 80%? ¿No es cierto? Esa es su pregunta. Puntualmente, ¿sí o no? Claro, porque se generan clase C, porque incluye todo lo que cocina, eh, eh, limpieza de áreas comunes, todos esos residuos también se cuentan. Y si usted suma todo lo que se barre, todo lo que se elimina, todo lo que come, todo lo que se descarta, que no está contaminado con sangre o con algún material biológico, llegan al 80%, porque está en proporción a eso, ¿sí? Pero para eso tiene que eliminarse adecuadamente los residuos. Resulta que nosotros tenemos un problema porque no sabemos eliminar los residuos. No sabemos clasificar y muchas veces lo hacemos de forma automática y vamos y botamos todo en la bolsa negra. O no sabemos que el gorro no estuvo en contacto con nadie, lo boto a la bolsa roja, pero el gorro estuvo en contacto con quién, conmigo, ¿no es cierto? Entonces, así vamos viendo que se va generando un residuo que está mal utilizado porque tal vez no era correcto de utilizar esa gorra en ese momento, porque tenemos que entender que los equipos de protección personal se utilizan de acuerdo al riesgo al que se están enfrentando. Por ejemplo, yo me pondré botitas desechables para esta toma de muestra. Pregunto. No, doctora. No, Y si me pongo, ¿qué estoy haciendo? Generando un residuo Gastando necesario. material. Generando un residuo totalmente innecesario, ¿cierto? Muy bien. Y eso tiene un costo, el pago de ese residuo que yo genero. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que cada residuo que se genera debe ser tratado y eliminado de acuerdo a normativa. Bien. Entonces,
Hasta ahí estamos todos claros, ¿no es cierto? Bien. A ver, tengo otro problemita por aquí que había visto hace rato, estaba mirando los problemas que podíamos hacer para cuando ustedes ingresen a la clase. Y aquí va uno. Perdón. Un ratito. ¿Ven lo que acabo de pasar? Es el nuevo caso clínico. ¿Lo ven? No. ¿Me confirman? Sí, doctora, se ve. Sí. Bien. Lo vemos, ¿no? ¿Qué dice ahí? ¿Alguien puede leer? Durante el turno de la mañana, un estudiante de noveno semestre de bioquímica que realiza su práctica monitoreada en el laboratorio de microbiología recibe una jeringa en la mano derecha accidentalmente al reencapuchar una aguja que fue utilizada para tomar una muestra de sangre de un paciente con diagnóstico conocido de VIH positivo y VHB positivo. La herida es pequeña pero sangra. El estudiante no portaba guantes en ese momento. Bien, ahora, de acuerdo a la normativa, pregunto, qué medidas de bioseguridad o qué barreras de bioseguridad debería de estar utilizando este estudiante antes de hacer la práctica monitoreada? Barreras físicas, ¿Qué más? Barreras biológicas, ¿Qué más? Y barreras químicas. químicas. Siempre, siempre, ¿no es cierto? A ver, aquí dice que él tiene una jeringa en la mano derecha y accidentalmente al reencapuchar una aguja fue utilizada para tomar, bueno, se pinchó, ¿no es cierto? Fue utilizada para tomar una muestra de sangre de un paciente con diagnóstico conocido como VIH positivo. Pregunto, ¿será que el residuo de la punción fue eliminado correctamente? ¿Por qué tenían que pasarle por la mano? ¿No es cierto? ¿Tenía que pasarle por la mano, a la mano o no tenía que pasarle a la mano la jeringa? No, doctora, porque es un cortopunzante. Bien. Pregunto, la aguja de este paciente y desde el material que se genera con este paciente, ¿dónde debe ser eliminado? Residuos infecciosos cortopunzantes. ¿Desactivada, doctora? Ya, y ahí voto el cortopunzante que es solamente la aguja, pero me queda la jeringa con el émbolo. ¿Dónde voto eso? Pues residuos infecciosos, ¿no? Residuos infecciosos, doctora. ¿Qué clase? ¿Subclase? ¿A4, A2, doctora? A2, doctora, sangre y hemoderivados. A2. A2, doctora. No. ¿Dónde voto el algodón que se generó con este paciente? En el A1, No. El algodón. el A2, Fíjense qué tipo de pacientito, qué El ACE. Anestia, el ACE, doctora, el paciente con necesidad se la AC. Muy bien. AC. ¿Dónde voto los guantes? en el A6 ¿Qué A6. color de bolsa es el A6? Bolsa Bolsa roja. Bolsa roja, doctora. Bien.
¿Cómo debería de considerarse la muestra de este paciente? Altamente infeccioso. Ya, muy bien, altamente infeccioso. Bien. ¿Alguna pregunta más de aquí que quisieran ustedes hacer? De este caso, Ujú. sobre el estudiante de que no portaba guantes. ¿Sería culpa de ella misma o sería tomado como negligencia? Negligencia, culpa de ella misma, porque todo establecimiento de salud tiene su material de protección personal. Es decir, cuando uno trabaja en el Estado le da a uno, me refiero a un hospital, a una institución pública que es pagada por el Estado, de acuerdo a la normativa y el manejo de bioseguridad de residuos sólidos, tiene la obligación de darle todas las barreras de protección al personal. Además que el comité es el encargado de comprar todo ese material para que en este caso el estudiante o el personal utilice esas barreras de protección. Si no utiliza, bueno, ni modo, ¿no? Se le hace una primera llamada, una segunda, una tercera llamada de atención porque no aplica la norma y luego se lo retira. Entonces, tenemos que entender que no puede haber una negativa de no aplicar estas normativas. Sí o sí se debe aplicar. No podemos decir, no, a mí no me da la gana y no hacerlo. ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, doctora, gracias. Bien. Doctor. ¿Otra pregunta? Dígame ahora sí. Margaret Garzón. Doctora, ¿y qué se haría con los tubos que se utilizó para este paciente de VIH? Todo se elimina. Se inactiva y se elimina. ¿Por qué? Porque puede ser que no la vemos bien y puede generar una contaminación cruzada. Si nosotros sabemos el diagnóstico, se elimina inmediatamente. Si no sabemos el diagnóstico, se procede normal para la eliminación. Se supone que nosotros tenemos material totalmente descartable en los lugares donde se hacen este tipo de pruebas, y utilizamos los tubos de plástico. Pero si tenemos tubos de vidrio, se tiene que hacer el lavado correcto, primero la desinfección, la inactivación, primero la desinfección de todo el material y posteriormente se hace el lavado y la esterilización de acuerdo al procedimiento que está establecido dentro de la institución. ¿Puede usted someter a un proceso de esterilización? Sí puede, para minimizar el riesgo, perdón, de la contaminación. Dependerá del hospital, dependerá de si es grande o si es pequeño. Si es grande, grandes volúmenes, utiliza autoclave. Si es pequeño, pequeños volúmenes, utiliza hipoclorito. Alta y baja eficiencia. Se llama eso, vimos, ¿no es cierto? La anterior clase. Bien, que haga la pregunta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctora, Doctora, yo una también. pregunta. Dígame. Yo Escucho. tengo Culpa, eh, si el estudiante mintió con sus vacunas, ¿responsabilidad de quién sería? Del estudiante. En primer lugar, porque el personal de salud no puede tener una falta de ética tan grande como es el mentir sobre sus vacunas. O sea, yo digo, sí tengo mis vacunas, pero al llegado el momento no tengo mis vacunas, ¿no? Es responsabilidad de la persona que miente, ¿no? Y el Comité de Bioseguridad no le va a aceptar, téngalo por seguro, no le va a aceptar que diga, yo tengo mis vacunas, ya está, me puse, pero no tengo mi etiqueta. No sirve. Aquí es evidenciando su carnetcito o la etiqueta de la vacuna que usted se ha colocado, ¿no? Eso es muy importante. Muy bien la pregunta. Otra pregunta, vamos. Doctora, yo tengo una pregunta sobre este caso. Por ejemplo, este paciente era positivo al VIH Ujú, y este estudiante se punzó con la aguja. ujú. ¿Puede contagiarse? Claro, puede, porque para contagiarse con VIH
por un accidente laboral, como en este caso, por ejemplo, solamente se necesita el contacto con la sangre del paciente que tiene VIH con la sangre del operador, en este caso el técnico, ¿no? Y si nosotros tenemos la sangre en circulación y yo me pincho con la muestra que tiene sangre de otro paciente, rapidito entra a circulación. En ese caso, lo primero que se tiene que hacer es producir una sangría para evitar que entre al torrente sanguíneo, se hace el lavado de manos correctamente y se hace la curación y se le hace la prueba inmediatamente de VIH y hepatitis B al paciente para confirmar el diagnóstico y, si es que no está confirmado, y al operador para confirmar el diagnóstico, porque puede ser que el paciente no tenga y que el operador sí tenga, o que el operador no tenga y el paciente tenga. Entonces se le hace la prueba dentro de las 24 horas, eso lo vamos a ver en contingencia dentro de las 24 horas. Y si sale negativo el resultado para el operador y positivo para el paciente, entonces al operador se le pregunta y llena un consentimiento que dice que él sí aplica o no aplica la medida de prevención contra el VIH con la utilización de antirretrovirales, que es obligatorio que cada hospital cuente con un kit de tratamiento de antirretrovirales para este tipo de accidentes. ¿Contesté su pregunta? Sí, doctora. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Doctora, entonces para evitar todo que haya una consecuencia con este tipo de accidentes de cortopunzantes por Ujú, pacientes VIH, es muy necesario que contemos con la vacuna de hepatitis B. claro, es necesario que cuenten, pero actualmente el Estado es el único que provee las vacunas de hepatitis B y no hay para la venta del público. Por eso ustedes cuando van a hacer sus prácticas no tienen o no cuentan con la vacuna de hepatitis B, no se les pide, perdón, la vacuna de hepatitis B porque no existe en el mercado y solamente el Estado compra y da al personal de salud. Es para el personal de salud específicamente. ¿A otra pregunta? Doctora, ya tengo una pregunta. Dígame. Disculpe, ¿qué Mm. relación hay entre el hepatitis B contra el virus del VIH? ¿Qué relación? La forma de transmisión, ¿no? Ambos son patologías que se transmiten por relaciones sexuales y por contacto de sangre. Por eso. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, hace un momento dijeron que los residuos que generaban se botaban en clase A6. ¿Por qué si no es contagioso de humano a humano o No, por no, no, ambiente? no, 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 no. De dengue sus compañeros dijeron a 6, pero yo les dije que no corresponde, porque VIH sí corresponde, o se transmite de los animales al hombre el VIH. No, no es No. cierto. Se transmite a través de relaciones sexuales y a través de la transmisión de contacto directo con la sangre. De repente yo voy y toco el material que se está generando este tipo de paciente en el hospital y no tengo los más mínimos cuidados y hago con mi mano y me corto, entonces me contamino. Entonces, por eso son pacientes de aislamiento, mamita. Ah, ya, Tuberculosis doctora. y VIH son pacientes de aislamiento. Esos dos casos corresponden a 6. Ok, doctora, gracias. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Otro? A ver, sigan preguntando. Doctora, dijo usted que el VIH y la tuberculosis pertenecen al A6 Se eliminan los residuos, se eliminan en el A6. y por ejemplo, el COVID también era A6, ¿no?
El A6, perdón, el COVID era, pero ya se inmunizó al personal, pero era A6, por eso se incineraba todo el material biológico y todos los cadáveres se incineraban al principio, pero como ya se hizo, ya pasó la pandemia y todo lo demás, ahora hay COVID todavía, pero no produce el mismo daño que producía antes porque ya hemos aprendido a manejar la enfermedad. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctora, una consulta más. Dígame. Mencionó que cuando tenemos este tipo de pacientes, todo se inactiva y se elimina. Los residuos no hay, ya sea, por ejemplo, los hemoderivados o los tubitos. Mamita, no hay hemoderivados. Ay, perdón, me disculpa, Nosotros doctora. no trabajamos con hemoderivados, solamente con hemocomponentes que vienen en una Eso, bolsa de sangre, ¿ya? eso quería preguntarle, doctora. Si todo se inactiva, todo se elimina, eso, toda esa partecita se va a considerar A6, ¿no es así, doctora? A ver, una Porque cosa, a ver, un ratito, no corra. Una cosa es los residuos que genera el paciente, o sea, un Kleenex, un papel, una servilleta, esos son los residuos que genera el paciente. Eh, Ahora, las bolsas de sangre tienen otra forma de inactivarse, que lo vamos a avanzar en manejo de residuos líquidos el lunes para el curso del lunes y el lunes para el otro grupo que ya empezamos, terminamos el lunes también. Entonces, es diferente el tratamiento para las bolsas de sangre o residuos líquidos que para los residuos sólidos de clase A6. Es diferente el tratamiento. ¿Me entiende, no? sí, doctora. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más pregunta? ¿No hay más pregunta? ¿Nada? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna cosa que quieran ustedes plantear? ¿Algo más? Licenciada, disculpe con respecto a lo que es la enfermedad. No la escuché. ¿Qué enfermedad? Con respecto a lo que es la enfermedad del VIH, tenía entendido que cualquier em, el residuo corporal, creo que dice, era infeccioso, entonces el esputo, digamos, del paciente de VIH no sería altamente también contagioso en caso de... Claro, claro. Si tenemos esas muestras, nosotros, dependiendo del laboratorio. Si es un laboratorio pequeño, eliminamos con cal. Ahí. Pero fíjense que esos residuos están en el laboratorio donde se procesa. Y el A6 está al lado de la cama del paciente, porque es el residuo que genera el paciente, no la atención del paciente, ¿me entienden? Sí. Son pacientes de aislamiento. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, entonces, usted lo que entendí es que todos los residuos que genera el paciente, por ejemplo, que está en aislamiento, son los que se llevan a la eliminación del AC, ¿no? No del ¿AC? ¿Cuál bioquímico, por AC? ejemplo. Claro, es que A6. el bioquímico no puede definir dentro de tanta galería de tubo que tiene cuál es del paciente A y cuál es el del paciente B. Entonces, se tiene un proceso estandarizado para todos. No sé si me dejo entender. ¿Me dejo entender o no?
Sí, ¿Podría doctora, explicar? pero Ya, ay, pregunte. no, es que para que no me confunda y quiero entender un poquito, entonces, cuando hablas de un paciente, por ejemplo, lo que genera el paciente, si está internado, por ejemplo, el de VIH, lo que genera sería el Claro, A6, ¿no? Y claro, si viene un exactamente. paciente de VIH que digamos que es nuevo, que recién le han diagnosticado, todavía no sabe el diagnóstico, cuando se le saca sangre y todo eso, hay una forma diferente de desecho que el laboratorio ya va a saber cómo hacer ese tratamiento. No es ¿O cómo? diferente, no es diferente el desecho para la eliminación de ese residuo del paciente, porque yo no voy a poder, todos los manejo igual, todos son potencialmente infecciosos. O sea, yo no puedo diferenciar entre, me entran 10 pacientes y hoy día me dio el paciente 5 me dio positivo, pero para cada paciente yo trabajé 3 tubos, 5 tubos, 4 tubos. Entonces, yo no puedo ir a buscar los 5 tubos del paciente número 5 que me dio hoy día o ayer, porque ayer entró el paciente y hoy día hago la prueba. No puedo ir a buscar esos tubos para descartarlos. Entonces, todo el material se utiliza de la misma manera. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en los establecimientos donde se atiende VIH? Todos los establecimientos tienen un día en la semana donde hacen control para los pacientes que tienen VIH. Por ejemplo, pero solamente control de carga viral. Pero después el paciente puede ir en la mañana, en la tarde, cualquier día de la semana. Entonces, ese día que van los pacientes que tienen VIH, ellos trabajan, todos los tubos se descartan, se inactivan y se descartan. No están manipulando los tubos, ¿por qué? Porque mientras más manipulación existe, mayor es el riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, me refiero a manipulación a que estén separando hartas muestras, estén haciendo otros procesos dentro del laboratorio, separando en más tubitos, a eso me refiero. Entonces, normalmente se trabajan de tubos primarios, esas muestras que tienen la prueba de carga viral, a eso me refiero, a ese procedimiento específico. Pero cuando viene ese mismo paciente cualquier otro día, yo no me voy a acordar pues de que este paciente tiene VIH, si hoy día altísimo, altísimo es el número de pacientes que tienen VIH en nuestro medio. Estamos hablando de alrededor de casi 35% aproximadamente. Entonces, en la población en riesgo. Entonces decimos nosotros de que no me puedo yo dar cuenta de que María era VIH y hoy día vino María y yo no la encontré la muestra o no le encontré el tubo para descartarlo. No, todos reciben el mismo tratamiento de inactivación y esterilización del material para que no se produzca una contaminación cruzada en el procesamiento de las muestras. Las punteras, estas serán eliminadas todas porque se ponen hipoclorito de sodio para inactivarse, decanta y estas son eliminadas. ¿Por qué se hace eso? Porque yo no sé pues qué paciente que estoy tomando la muestra es el que tiene VIH y qué paciente no es el que tiene, ¿no es cierto? Entonces, las muestras son tratadas todos como potencialmente infecciosos. Cuando viene un paciente y es paciente positivo para VIH, yo no sé, pues porque en su cara ni en su frente dice soy paciente VIH, ¿no es cierto? Entonces, yo a todos los pacientes los tengo que atender como pacientes que me van a dejar una muestra potencialmente infecciosa. Entonces, yo a todos los pacientes tengo que trabajar con mis equipos de protección personal, tomar todas las medidas de bioseguridad, puede ser barreras físicas, no puedo trabajar si no tengo las vacunas, por lo menos la del tétano, debo tener para entrar a trabajar. A eso se refiere. No es que yo voy a ir a buscar, este es el tubo de Pedro, por favor, este es el tubo de Pedro, lo vamos a separar porque tiene VIH. Eso no se hace, no se puede hacer en el laboratorio. No se puede. El A6 es el que se genera en pacientes de aislamiento, es decir, en el paciente, al lado del paciente, eso se genera y no se mezclan con los demás, los inactivamos y todo lo demás y se descarta. Se descarta. Perdón. Pero en el laboratorio yo no puedo diferenciar, así que todos se trabajan por igual. Yo no puedo decir, la muestra de María la vamos a separar hoy día porque es una muestra positiva. No se puede hacer eso. No se puede hacer eso. Se trabaja con todas por igual. ¿Me entendieron?
Sí, sí, Quedó claro, ¿no? doctora. Ya, ¿alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? Estaban buenas las preguntas. Sigan. Nada. Con respecto a las punteras, Dígame. si estas se podrían reutilizar. A ver, nosotros no reutilizamos las punteras. No deberíamos de reutilizar las punteras. Es lo correcto. Eso es lo correcto. No reutilizar las punteras. Las punteras son de un solo uso y se descartan. Por eso es material, se denomina material descartable. Material descartable. ¿No? Entonces, es importante que entendamos que nosotros nos consideramos país de tercer mundo y un país pobre y nos gusta que nos regalen todo, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Y nos regalan esto y nos regalan lo otro, pero tenemos que sacar esa mentalidad de nuestra cabeza y empezar a pensar de que somos un país que es rico y que estamos en la situación en que estamos porque unos son flojos, otros no hacen el trabajo como deben y no hacen las actividades o no desempeñan las funciones que deben. Entonces, por eso es que somos un país de tercer mundo, porque siempre hay alguien que quiere ganar al otro, porque siempre piensan en uno y no pensar en el bien común. Entonces, cuando trabajamos en laboratorio nos damos cuenta de que, pucha, los países que están a nuestro alrededor están a años luz en tecnología, pero ellos no andan pidiendo, regáleme puntera, o si tiene punteras, páseme, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque la calidad incluye todo ese proceso. En cambio, en el laboratorio yo veía antes que agarraban la puntera y plic y le cortaban la puntita porque la puntita estaba florida. Entonces, porque como no tenía mucha puntera, le cortamos la puntita. Eso no está bien, no es correcto y de manera tal de que eso afecta en la calidad de nuestros resultados. Por eso es que nosotros deberíamos siempre entender de que el trabajo de laboratorio debe hacerse de acuerdo a normativa. Y la normativa dice que este tipo de material es totalmente descartable. ¿O ustedes reutilizan las agujas descartables? Pregunto, ¿no? Capaz que reutilicen. No, mentira. No. No, no No, es no, cierto. no, doctora. No da, no es cierto. Entonces es lo mismo, ¿sí? Tenemos que pensar de esa manera y dejarnos de sacar y sacarnos ese chip de que somos pobres, no tenemos, todo tiene un esfuerzo. Todo esfuerzo y todo esfuerzo tiene su recompensa, siempre. Bien, ¿alguna pregunta más? Doctora, con respecto al caso del operador que se punzó con la muestra de sangre Ujú. y pues les sangró el dedo, ¿no? En caso de que ambos den positivo, tanto el paciente como el operador, ¿qué se procede a hacer? O Eso ¿qué lo es lo que vamos a llevar procede? bien en contingencia. En ese caso, igual el operador, si el paciente, muchas veces el paciente sabe que es VIH positivo y no informa, no informa. O sabe que está en una situación de riesgo, que se refiere a una situación de riesgo cuando yo sé que mi pareja me es infiel y tiene relaciones extramatrimoniales o extrapareja. Entonces, yo estoy en una situación de riesgo. Yo no tengo hábitos de infidelidad, pero mi pareja sí. Entonces, yo estoy en una situación de riesgo. Y si alguien se pincha con mi muestra, puede ser que yo dé positivo y no lo sepa, pero yo entiendo que estoy en ese grupo de situación de riesgo. Entonces, si pasa un accidente, me van a contactar a mí con mi muestra, me van a contactar y me van a decir que necesitan una toma de muestra más y me van a hacer un cuestionario porque se pinchó alguien y me van a hacer un cuestionario y a partir de ese cuestionario me van a tomar una muestra y me voy a hacer la prueba de VIH y también la del paciente se hace al mismo tiempo. Si los dos salen positivos, pues el tratamiento antirretroviral es para el personal de salud.
el que tiene el hospital, una dosis para él. Y al paciente que vino a hacerse la toma de muestras se lo deriva al programa VIH. Ese es el procedimiento. Gracias, doctora. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Doctora, yo quisiera saber acerca de ese programa retroviral para el personal de salud. ¿Cómo actúa? ¿Es una vacuna? ¿Son No, tabletas? son tabletas que dosificadas que tiene para un personal en casos de emergencia, para casos de emergencia. Es decir, cuando ocurre esto, porque se tiene que actuar dentro de las 72 horas. Después ya no tiene el mismo efecto. Y eso se deriva al paciente directamente al programa VIH y el programa VIH ya asume, en este caso, al personal de salud y el personal de salud tiene que ya contactarse con el programa VIH para hacer este procedimiento, ¿no? Para hacer esta dosificación o el tratamiento, como decimos, ¿no? Porque todo eso sigue un papeleo. Ya, Bien. doctora. Entonces es una tableta de dosis única y eso garantiza de que No hay no, dosis única. No es dosis única, mamita, es un tratamiento largo. Eso ya lo van a ver ustedes en farmacología, lo van a ver específicamente en inmunología. No es parte de la materia, no es parte de la materia, pero sí el tratamiento es de antirretrovirales y se asume solamente si es que está inmerso en el programa VIH. Perdón, estoy poniendo, es que me estoy quedando sin batería. Solamente no es una pastilla, son varias pastillas y se da una dosis en el hospital hasta que el paciente, en este caso el operador, se vaya al programa VIH, ya asume y hace el tratamiento durante cierto tiempo que dura de acuerdo a la exposición, de acuerdo a las características del paciente. Entonces, a la evaluación médica que le hace el programa y hace el tratamiento. Y bueno, tiene que ir a hacer su medicación, su prevención, ¿no? Afecta muchísimo el sistema inmunológico, sí, porque son antirretrovirales, ¿no? Ya, gracias, doctora, por la información. Pero ese riesgo lo tenemos todos y todo el tiempo. Ese es el riesgo que asumimos por trabajar en salud. Médicos, enfermeras, bioquímicos y todo lo demás, estamos en el mismo riesgo. ¿Preguntas? Así está bien, ya han visto más o menos cómo son las preguntas. Ese tipo de preguntas vamos a hacer para el examen. Esa es la modalidad que yo hago las preguntas de examen. Es importante que ustedes hayan asistido a clases porque más o menos yo les he ido soltando algunas cosas que son preguntas de exámenes. Le digo, esto es pregunta de examen, ¿sí o no? Para que ustedes puedan entender. Ahora, los problemas que hemos visto ahora, se han debido dar cuenta de que lo único que hacemos es aplicar la norma, que la norma sí la deben aprender. Si la aprenden de memoria, no van a poder resolver el examen. Tienen que entenderla la norma. ¿Me entendieron? ¿Sí? Bien. Cierto. Yo creo que ahí quedamos, ¿no es cierto? Dígame. ¿Alguien más quería hablar? Doctora nos había dicho igual a los del grupo A que iba a ver nuestras señaléticas o sea, para analizarlas en clases. Solo le comento eso, si no, ahí nomás. Ya, el otro día fueron sus compañeros a ver la señalética, a mostrarme las señaléticas que hicieron en el grupo AES, ¿no? Y las señaléticas no estaban de acuerdo a normativa. La norma dice que tiene que tener la menor cantidad de palabras y tiene que ser un pictograma, es decir, tiene que tener imagen y color. Eso es lo que tiene que tener. ¿Acaso ustedes ven en la calle una imagen de prohibido estacionar una E con una raya roja, una banda roja al medio y dice ahí abajo prohibido estacionar? No dice, ¿no es cierto?
Cuando ustedes viajan por la carretera o en el camino, ustedes ven, por ejemplo, alguna indicación que dice un dibujito como que estuviera rapeando el auto. Entonces, eso significa que el camino es peligroso, ¿no es cierto? Que uno se puede resbalar en el auto, no dice camino resbaloso, no dice eso, ¿no es cierto? Y las señaléticas que me presentaron tenían letras explicando, por ejemplo, me ponían un redondo y me ponían con la línea roja al medio el mandil y abajo decía prohibido el uso de mandil. Entonces, es una señalética que tiene letras que no corresponden. La señalética tiene que leerse y entenderse solamente con mirarla sin ninguna palabra. Estaban mal la mayoría de las señaléticas, así que hay que revisar esas señaléticas. Y el día de hoy me vinieron a buscar sobre uno de almacenamiento primario y me pusieron ahí que en el almacenamiento primario habían, ¿cómo era? Habían vasos de orina, con orina, no se elimina así. La orina se elimina por el retrete directamente y las heces, los esputos se coloca cal, ¿no? Entonces hay que saber eliminar los residuos, eso es muy importante. Bien. ¿Podemos quedar aquí, jóvenes, por favor? No sé si fue de provecho la clase, me dicen si fue de provecho la clase, si la entendieron. Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Sí. Todo provecho. Muchas gracias. No, van a disculpar ustedes, quisiera más, pero estoy un poquito cansadita. Llegué justo antecitos de las 8 para coordinar con ustedes, para iniciar la clase, ¿sí? Muchísimas gracias, jóvenes. Vayan preparándose. El día lunes tenemos actividad. Me parece que es solamente avance de teoría, ¿no? Con los coordinadores voy a trabajar más mañana para ver todo eso, confirmar la agenda de la siguiente semana. No me han pasado los chicos del centro el informe de qué salió, quién ganó, si se incluye o no se incluye la materia dentro de lo que es el rol de exámenes. Yo me imagino que me van a avisar, hasta ahora no me han avisado nada para que yo pueda definirlo con ustedes, ¿ya? Entonces, esperemos por favor de todos modos, vayan estudiando y haciendo su guía yo les voy a avisar. No, ahorita ya es muy tarde para que les hable a los chicos, ¿ya? Muchísimas gracias, jóvenes. Espero que tengan un descanso reparador el fin de semana. Ayuden en sus casas, ayuden a sus papás, compartan en familia y estudien, chicos. Nos vemos, jóvenes. Gracias. Cuídense. Chao. Buenas noches, Adiós. doctora. Gracias. Muchas gracias por su tiempo.